Perfecto. Ok, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse y estar aquí esta tarde de ya este lunes. Estamos en febrero, sí. Iba a decir de finales de enero, este enero eterno, pero no, estamos en febrero. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es un día, bueno, estamos muy contentas desde la Red de Periodistas de la Amazonía. Para quienes no conocen qué es la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana, es una iniciativa que busca conectar, crear redes dentro de los periodistas en los estados que pertenecen a la Amazonía venezolana. También buscamos trabajar en red, pero también abrir oportunidades de formación para todos quienes estamos en la Amazonía, este concepto que todavía estamos en Guayana al menos y en estas regiones como digiriendo lo que significa para el país y también es un espacio de investigación periodística, que procuramos hacer investigación periodística. Así que bienvenidos todos. Hoy además, esta imagen que ven es la incubadora de historias amazónicas, un proyecto que recién acabamos de lanzar la semana pasada que también busca en esas tres paticas que describí, busca fomentar los trabajos periodísticos entre la Amazonía venezolana y de eso estaremos hablando más adelante. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Álvarez de Clima 21 y a María de los Ángeles Ramírez, también cofundadora de la Red de Periodistas de la Amazonía y directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá conectados. Ciertamente, preguntaba Alejandro antes de empezar a grabar si teníamos algunos pollitos en esa incubadora y definitivamente hemos estado cocinando una serie de iniciativas y bueno, ya les estaremos contando en este Zoom sobre esos pollitos que tenemos allí, que queremos que ustedes conozcan y que además participen y se sumen, porque como comentaba Clavel, el objetivo de la red es reforzar y de alguna manera aumentar la visibilidad de todas esas complejas dinámicas que ocurren en el sur de Venezuela. Entonces, bueno, para este lanzamiento de la incubadora de historias amazónicas, que esperamos que ustedes estén postulando sus historias, hemos invitado también para tener un poquito más de esas ideas y de esas posibilidades de exploración y de investigación en la Amazonía venezolana a Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez es biólogo, es coordinador general de la organización Clima 21 y bueno, yo creo que nosotros, los periodistas, agradecemos muchísimo este tipo de iniciativas. Clima 21 ha estado monitoreando constantemente y de una manera muy consistente y rigurosa lo que es la violación de los derechos ambientales. Ha estado de alguna manera allí presente denunciando y visibilizando todo lo que está ocurriendo en el país en términos ambientales y también, digamos, sociales, ¿no? Porque insistimos siempre en que el ambiente es transversal a todas las áreas de la vida. Entonces, bueno, hemos invitado a Alejandro Álvarez. Yo quisiera, porque nosotros hicimos una convocatoria y anunciamos además que iba a estar la profesora Isquel Andrade. Quisiera disculpar a la profesora Isquel Andrade, que pues en último momento tuvo un problema y no nos va a poder acompañar, pero que seguro vamos a tener en cuenta para próximos encuentros. Entonces, queremos que Alejandro pues nos ilustre un poco. Le vamos a hacer algunas preguntas vinculadas con el sur de Venezuela y con las investigaciones que han realizado desde Clima 21. Y Alejandro, la primera pregunta tiene que ver con esto que mencionaba Clavel, ¿no? Estamos de alguna manera todavía masticando esta idea de que somos parte de la Amazonía. Quienes vivimos, quienes nacimos en el sur de Venezuela, tenemos, digamos, como muy en nuestra mente y en nuestra esencia que somos guayaneses, que pertenecemos a la región guayana, que estamos en el escudo guayanés y eso tiene pues una gran cantidad de significados, ¿no? Pero a muchos les cuesta de alguna manera concebirse como amazónicos. Y cuando hablamos de Amazonía y Guayana, nos estamos refiriendo a dos, digamos, geografías, a dos áreas que coinciden en términos de territorio, ¿ok? ¿Cómo está la salud de la Guayana venezolana en términos ambientales, Alejandro? Si nos puedes contar, de acuerdo con las investigaciones que ustedes han realizado en Clima 21, ¿cómo está la salud de Guayana en términos ambientales?
Lo primero que quería antes de contestar directamente tu pregunta es que el término Amazonía es un término para Venezuela relativamente nuevo. Es decir, Guayana es Guayana. Guayana está formada por los tres estados que han sido tradicionalmente considerados Guayana. Eso no va a cambiar de ninguna manera. Simplemente se extiende la idea de un ecosistema extraordinariamente grande que es la Amazonía, de no solamente como se concebía originalmente como la cuenca del río Amazonas, sino como digamos, como un espacio territorial biológico, ecosistémico, en el cual no solamente incluye a la cuenca del río Amazonas, sino un espacio mucho más grande que incluye 5 países distintos. Entonces, simplemente se solapan ideas, la idea de la Guayana, que sigue siendo válido y necesario de mantener, con la idea de un espacio territorial, y además político, porque además de eso hay un acuerdo internacional en contexto de lo que significa la Amazonía, por el cual se van solapando. Cada uno de ellos tiene... Cada uno, cuando hablamos de Guayana, hablamos de una realidad estrictamente venezolana. Cuando hablamos de Amazonía, hablamos de una realidad en el cual 5 países están incluidos. Ok, vamos al tema de los derechos humanos ambientales. Cuando comenzamos a trabajar el tema de los derechos humanos ambientales por Clima 21, ya habíamos recorrido un pequeño camino y ese pequeño camino nos daba ideas de que algo no estaba funcionando bastante bien. Primero, porque hay una realidad completa. El daño en la Amazonía en Brasil, Colombia, Perú y recientemente bastante en Bolivia, es muchísimo mayor y tiene mucho más tiempo que lo ocurrido en Venezuela. Hacia el año todavía, principios del 2000, todavía se hablaba de gran parte del territorio de la Amazonía venezolana como una zona prístina, es decir, donde no había un impacto ambiental humano muy grande. Ok, ¿qué ha pasado en ese muy poco tiempo y a partir del 2016, en el cual se declara el arco minero del Orinoco y ese arco minero de Orinoco explota, vamos a decirlo así? ¿Cómo que explota? Es decir, eso tiene, ya todo el mundo lo decía, eso es una barbaridad. 12,12% del territorio nacional iba a ser explotado mineramente. Para el año 2025 que estamos, más del 40% del territorio nacional está siendo explotado minero en todos los estados, desde el Delta hasta el Amazonas. Es decir, hay una enorme expansión de una minería que además tiene unas características muy particulares. No es la minería ordenada, organizada que existía hasta hace unos años, a pesar de una cantidad enorme de errores que se cometieron y una cantidad de impactos que fueron colocados en ese momento, sino una simplemente sin ningún criterio ni ambiental, ni social, ni siquiera de soberanía política. Grandes grupos de delincuencia organizada son los que controlan gran parte del territorio y lo peor que para Venezuela el tema es que hay una gobernanza híbrida en el cual participan gente del gobierno. Muy bien, ¿cuál ha sido el impacto de esa expansión? El impacto de esta expansión, lo primero, es que absolutamente todas las cuencas importantes de la Amazonía venezolana están siendo dañadas en este momento. Hay en este momento en minería en todo completo los ríos a lo largo. En algunos aspectos es una minería que va a lo largo de las cuencas, en el cual se van explotando los depósitos de sedimentos que dejan los ríos alrededor. En algunos casos son dragas que van a lo largo de los ríos. Esos daños son daños extraordinariamente grandes y en particular unos elementos tiene que ver con el 80% del agua dulce en Venezuela está justamente en la Guayana venezolana. Entonces, estamos dañando el 80% del agua dulce en Venezuela, sobre todo cuando consideramos que más del 90% de la población está de los llanos hacia arriba y en particular el 80% en el arco eh, costero y andino, costero y andino. Entonces tenemos una situación que estamos dañando el tesoro más grande que tenemos. Hay zonas tan impactadas y los invito, tan simple que no hay que tener ninguna técnica particular. A través de Google entran a Google Earth. En Google Earth búsquense la zona donde está las claritas y vayan un poquito más hacia el oeste. Van a encontrar sencillamente con imágenes que no son actualizadas porque Google Earth tiene un retraso de unos 5 años o más, de unos 5 años y más, una zona que parece bombardeada.
donde los ríos que existían, que son parte de la cuenca del río Yorubí y otros ríos particularmente importantes, están destruidos totalmente. Destruidos totalmente. Es decir, ese es un impacto a una escala que no era imaginable en Venezuela y en un tiempo extraordinariamente corto, extraordinariamente corto. En este momento, en este momento, adicionalmente a eso, toda la minería que se está ocurriendo en Venezuela es una minería en gran parte ilegal. Los pocos focos de minería legal que existen en Venezuela están alrededor del Callao porque han sido concesiones realizadas por el Ministerio de Minería y Desarrollo Ecológico. Yo Pero el resto, ¿ah? tengo una pregunta, Alejandro, sobre cómo en la Venezuela pre-Arco Minero del Orinoco y digamos en el contexto del desarrollo de las industrias básicas, ustedes como biólogos o como activistas tenían algunos, al proyecto Guayana en su diseño industrial, había cuestionamientos aún desde el punto de vista ambiental al desarrollo, Claro, qué sé yo, de Bauxilún, de Alcázar, de los sí, contaminantes, que había antes y bueno, y que se agravó después. Hoy día las empresas no no, están, sí, básicamente no claro. están funcionando. Claro, claro, habían cuestionamientos en ese momento, pero en ese momento no había discusión grande. ¿Por qué? Porque el petróleo era el gran productor del país, es el que nos sacó de la pobreza del siglo XIX y nos puso en el siglo XX, nos colocó unos cambios y no había cuestionamiento al desarrollismo. Venezuela es un país contradictorio, siempre entró en contradicción entre un periodo en el cual hubo un avance importante en temas de desarrollo desarrollo ambiental, leyes ambientales, etcétera, y un desarrollismo en otros campos. ¿Qué pasaba en Guayana? En Guayana, cuando se creó todo el proyecto, el enorme proyecto que se crea a partir de los años 50 digamos, ponen en los años 60, que tenemos un desarrollo muy puntual, un desarrollo colocado simplemente en un pequeño extremo de toda la Guayana, colocado en el borde del Orinoco, en el borde del Orinoco y luego posteriormente hacia lo que llaman el distrito minero. El distrito minero es decir, del Callao hacia el sur. Hacia el sur. Esa parte era solamente un desarrollo donde además, donde en la zona alrededor del Callao, habían más de 100 años de extracción de oro utilizando mercurio. Utilizando mercurio. Es decir, los daños en ese momento ya eran grandes. Y además, el resto de toda la Guayana venezolana no tenía un plan, un proyecto, una idea para ellos. Solamente para ese pedacito. Hablamos de Ciudad Guayana y el resto, más nada. Ok, vamos a la hoy en día. El cambio brutal es que ya no es ese pedacito, ya es toda la Amazonía. Entonces, Mercurio, hasta donde podemos entender, todas las cuencas del estado, digamos, de la Amazonía, están contaminadas en algún grado de mercurio. No sabemos, no se están haciendo investigaciones. El impacto de la reducción de las capacidades universitarias y de las propias organizaciones de investigación del propio gobierno hace que sea imposible conocer en este momento cuán contaminados están, como sí podemos saber en el caso de Colombia, Perú, Brasil o Bolivia, pero no en Venezuela. ¿Cuán contaminado está? No lo sabemos. Cuántas personas están siendo afectadas, cuántas personas han muerto. No tenemos la menor idea de eso. Ajá, ¿cuál es el próximo impacto? Tenemos impactos que tienen que ver con a medida que el daño se va haciendo más grande con deforestaciones sucesivas, se producen además un crecimiento de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, en particular en la malaria. La malaria en Venezuela hasta los principios del 2000 eran puntos muy pequeños al sur, muy al sur en Venezuela, donde no era importante porque era muy difícil llevar el control a esos sitios. Y se habían hecho avances importantes para controlarlos incluso en esa parte. En este momento somos el país exportador de malaria con los niveles de malaria más grandes. Está muy conectado, se ha hecho investigación científica que permite conectar la deforestación con el desarrollo de los zancudos, con el desarrollo de la malaria. Es decir, ¿qué tenemos adicionalmente? Además, se agrupan cantidades de personas alrededor de la zona minera. Hay enfermedades tipo infecciosa, sarampión, que a los indígenas es mortal, y sobre todo indígenas Yanomami, y enfermedades de transmisión sexual. Eso está creando un foco importante de daño a la salud en Venezuela. Yo, yo coloco siempre
como tema de derechos humanos ambientales, uno que mucha gente no lo conoce, pero dentro del contexto de todo lo que es el tema de derechos humanos está, que son los famosos derechos procedimentales. Los derechos procedimentales, el derecho al acceso a la información, el derecho al acceso a participación y el derecho a la justicia. En Venezuela se niega totalmente los tres derechos. Gran parte, en otros que he trabajado varios informes sobre eso, y sencillamente no hay información al respecto de ningún elemento. Un ejemplo que podría dar, ¿cuántos mineros hay en Venezuela? Nadie parece saber eso. ¿Cuántos sitios, además de los trabajos hechos por María de los Ángeles, una cantidad de cosas, puntos de minería o la gente de la red amazónica que ha hecho eso? Pero por parte del gobierno, ¿cuántos puntos de minería hay en este país? En absoluto, lo más mínimo. ¿Cuánto mercurio se consume en el país? Cero, por cierto, cero. Como está prohibido, no existe. Entonces, es un daño a un nivel, sobre todo a una velocidad. Hay un tema que me costó mucho poner en que la gente lo comprendiera. Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosque primario más alta de la Amazonía. Oye, me dicen, pero el daño en Brasil es, pero extraordinariamente más grande, incluso en Colombia. Entonces dije, el tema es tasa de deforestación. ¿A qué velocidad se está deforestando? Que es distinto cuánto se ha deforestado. En caso de Brasil, la cobertura vegetal destruida es muchísimo mayor, incluso en Colombia, en Perú, en Bolivia, pero aquí lo estamos haciendo a una velocidad que realmente impresiona la velocidad en que está ocurriendo. Alejandro, una consulta y sí, eso que mencionas es sumamente relevante. Yo recuerdo hace unos 4 años, cuando hacíamos la comparación de la deforestación en Venezuela con otros países de la región, y digamos, Ujú, proporcionalmente hablando, pues se veía como insignificante, ¿no? Bueno, pero ¿por qué vamos ujú, a cubrir la deforestación en Venezuela ujú, si es poca? Pero ciertamente la tasa, el tema es la velocidad en la que se ujú, deforesta. Y quería ujú, hacerte una consulta. Hablamos de derechos a un ambiente sano. ¿Cuál es tu ujú. recomendación para los periodistas a la hora de vincular este derecho con otros derechos? O sea, ¿cómo podemos conectar el derecho a un ambiente sano con otros derechos, como el derecho a la vida, por ejemplo, para hacer nuestras historias periodísticas? No, es muy obvio. Primero, todos los derechos están interconectados. Están interconectados. Al interconectarse, hay algunos mucho más claros, más obvios. Una persona enferma, digo solamente paludismo, que es un caso muy particular, es un niño con paludismo, un niño que no va a la escuela. Por lo tanto, es un niño que tiene el derecho a la educación, está siendo, digamos, está siendo deteriorado, dañado, evitado. Un niño con una persona con altos niveles de mercurio, una mujer con altos niveles de mercurio en su cuerpo, es una persona que no solamente en su salud, el derecho a la salud está siendo afectado, sino el derecho a la salud de un bebé que tenga dentro en caso particular. Una persona que está en un momento dado, su territorio, una persona indígena, su territorio está siendo destruido a la velocidad que está siendo destruida ahí, es una persona que tiene sus derechos como pueblo indígena están siendo destruidos. Y así podemos estar un rato más, ¿no? Pero todo es posible conectarlo, algunos muy obvio, otros no tan obvio, pero sí absolutamente es relativamente sencillo entender. Y fíjense, quiero hablar siempre de los derechos procedimentales porque ustedes son periodistas. El derecho principal es que no haya acceso a información. Hay, desde el punto de vista ambiental y también pensándolo desde una perspectiva, bueno, una eventual transición democrática, ¿qué tan importante es el sur venezolano para el país y la región en términos estratégicos, en términos sociopolíticos, en términos ambientales y económicos? Primero, no es posible comparar ese tipo de cosas, ¿no? Son realidades distintas con características y recursos distintos. Pero el sur de Venezuela, el abandonado sur de Venezuela por más de 400, 200 años o algo así, de historia republicana de Venezuela, no, no.
no se le ha entendido lo que es. Y cuando se le puso el ojo encima, era para destruir. ¿Qué pasa? Que tenemos en el sur de Venezuela tenemos unas extraordinarias desde los recursos. Yo no quiero hablar de recursos mineros, porque los recursos mineros es la forma fácil de entender las cosas. Sí, ahí hay oro, hay coltán, ahí hay hierro, ahí hay aluminio, sí, hay diamantes, sí, pero yo no estoy seguro y no hay nadie que me haya podido probar que los beneficios de la extracción de esos minerales compensan el daño que se está produciendo. Si tú estás produciendo, a ver, Clavel, si tú estás trabajando para echar para adelante y el trabajo lo estás haciendo tan intenso que te deteriora la salud, ¿vale la pena? Es decir, estamos destruyendo un recurso que es un recurso universal que para los venezolanos sería estratégico. Agua, biodiversidad, los paisajes. Si usted quiere traer personas a ver el paisaje más alucinante que hay en la Tierra, la Gran Sabana, tiene que venir a Venezuela. No hay en ninguna otra parte. Si usted quiere ver cosas, usted es un aventurero profundo y quiere ver unos agujeros profundos, se llaman cimas. Cima, tiene que venir a Venezuela, a la Guayana venezolana. Es decir, es un atractivo turístico que bajo términos adecuados de un turismo bien ordenado, bajo criterios de sostenibilidad, puede llevar a tener unos recursos increíbles. Y una cosa, en un mundo en el cual se sumerge en el cambio climático a una velocidad impresionante, Venezuela tiene el recurso de control, que es uno de los, es el bosque que está ahí. Nosotros pudiéramos cobrar a los países que no tienen, mira, por mantener eso ahí. Algunos países ya se lo han planteado por mantener eso ahí. Que para nosotros sería interesante porque nosotros no sabemos todo lo que hay ahí. Y luego tenemos una cosa que no es ambiental, pero está conectado con eso, que son todos los grupos indígenas. Los grupos indígenas han vivido por miles de años en contacto con la naturaleza, entienden, la viven, son parte de ella. Son parte de ella. Lo que está ocurriendo ahora, lo que está ocurriendo ahora es su destrucción. Pero pudiéramos, trabajando con ellos, encontrar soluciones a temas de la destrucción de la diversidad, del cambio climático y de otras cosas, porque ellos han estado mucho más tiempo en contacto con esas situaciones que cualquiera de nosotros. Entonces pueden aprender, podemos aprender de ellos, y ellos por supuesto aprenderán de nosotros, pero nosotros más que de ellos. Lo conocen enormemente bien. Eso es más o menos, y digo, tener los dos grandes bosques del mundo en dos países, en dos continentes, perdón, en dos continentes como es la Amazonía la selva del Congo, la selva del Congo, son riquezas universales con respecto al tema el tema de tanto diversidad biológica como cambio climático. Nosotros debemos sacarle provecho a eso, no en términos de extractivismo, sino en términos de valoración y que por supuesto podemos monetarizar, o sea, conseguirle financiamiento a ese tipo de temas. Alejandro, has mencionado dos aspectos. Por un lado, el valor de las investigaciones periodísticas y por otro lado, la opacidad informativa. No hay Ujú, cifras oficiales sobre ujú, infinidad de indicadores, ¿no? ujú, Podríamos igual estar horas acá diciendo de qué no tenemos cifras y data. ujú, Pero en este caso, ¿cuál crees tú que son de alguna manera las áreas que requieren mayor atención desde el punto de vista periodístico? ¿Qué no se ujú. está cubriendo y tenemos que ponerle la mirada o tú recomiendas ponerle la mirada en este momento? Es complicado porque hay muchas áreas en el cual se desconoce. Entrar a ciertas zonas, y eso lo sabes tú mejor que mucha gente aquí en Venezuela, entrar es peligroso, costoso y difícil. Entonces, más bien, me alegro de que ahora estén avanzando hacia uso de tecnologías satelitales y a otros métodos con el fin de mirar desde más lejos, pero poder entrar a zonas donde no es posible. Pero aún hay gente, no en Venezuela, no está ocurriendo tan a menudo porque aquí la cosa es peor que en otros países, pero ustedes conocen a Abraham Ebus, que no es estrictamente un periodista, pero es un comunicador muy bueno, cómo está entrando a ciertas zonas en Colombia y hacia Brasil. Entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Qué temas? Por ejemplo, nosotros hicimos un informe sobre contaminación, mercurio y sus efectos sobre derechos humanos. Pero ¿sabes qué no conseguimos? El lado humano de esa situación. El lado humano, ¿eh? ¿Qué está pasando con la gente que está ahí? Conseguimos dos, tres.
pequeños testimonios en algunos trabajos, por cierto, ninguno hecho desde Venezuela, en el cual personas hablaron de su realidad, algo así como, y decir además de su resignación, sí, sabemos que estamos dañados, pero ¿qué se le hace, no? Mi esposo sufrió de eso y murió y perdimos todo lo que habíamos ganado en la mina. Esas pequeñas testimonios se necesita extraerlo más. Hemos trabajado en conjunto con una doctora especialista en temas toxicológicos. Mírate, igual que nosotros, dice que hay casos que le llegan en cantidades industriales, pero no tenemos los testimonios de la gente. Un testimonio que oí muy lejanamente, no fue de un periodista, sino de una monja, fue que le llegaban casos importantes, en cantidad relativamente importante, de niños con defectos de nacimiento, que era potencialmente producto de la contaminación por mercurio. No tenemos nada de eso. El, el otro el otro que ahorita me preocupa, sobre todo en este año donde la dificultad para hacer trabajo es muy grande, por distintas razones, es que los propios comunidades indígenas en la Amazonía venezolana están dándose cuenta que está ocurriendo un cambio en sus sitios, en particular en sus cultivos. Los cultivos no están desarrollándose de manera adecuada. Algunos no están produciendo de la cantidad adecuada. Podemos suponer que el tema es cambio climático y el efecto más importante que ha tenido Venezuela en el último tiempo, que es un aumento sostenido de la temperatura, el cual esté afectando la productividad vegetal. Pero tantos indígenas yecuana como indígenas llanos en la Amazonía, como el caso de indígenas guayú en la Guajira venezolana, ambos en contextos ambientales totalmente distintos, nos han comunicado de que algo está ocurriendo que ellos no lo pueden achacar a algo que conocieron del pasado. Entonces, eso posiblemente sea cambio climático. Hablar con esa gente y entender sus realidades sería sumamente interesante. El otro tiene que ver con la desaparición de las culturas asociadas a la naturaleza. Esas son las comunidades indígenas. Es decir, ¿qué está pasando cuando los indígenas hacia los años 60 y 70 del siglo pasado dijeron que los indígenas Pemón de Canaima decían que quemar la sabana no producía ningún daño? No le creyeron en absoluto, los persiguieron, los hostigaron por eso, hasta que investigadores científicos hicieron pruebas y encontraron que tenían razón. Dónde quemaban y la manera como quemaban no solamente no producía daño, sino que incluso en algunos momentos aumentaba la diversidad biológica. Y lo último que se me ocurre es cómo está afectando la pérdida de biodiversidad a ciertas comunidades. Eso lo trabajamos en un informe que hicimos al principio sobre fauna silvestre y derechos humanos. ¿Por qué es que tiene que ver la fauna silvestre con los derechos humanos? Porque hay gente que come fauna silvestre. Y no estamos hablando de la gente que va a un restaurante o algo así, o que está en una finca. No, estamos hablando que se ha calculado que comunidades indígenas pueden alcanzar, si tocamos peces, el 90% de su consumo proteico son fauna silvestre y peces. Y en algunos grupos, fauna silvestre es relativamente importante. Pero cada vez más, todos ellos dicen que cada vez más difícil conseguir animales de los que ellos antes cazaban con cierta frecuencia. Una hipótesis, porque no tenemos razón, no tenemos pruebas para hacerlo, es que hay cada vez mayor demanda de alimentos por parte de las zonas mineras y entonces están cazando a una tasa muy grande en una zona donde los ecosistemas son muy sensibles y pueden entonces destruir un grupo de ellos puede producir cambios poblacionales importantes, pero no hemos podido probar ese tema. Ujú. Yo me quedé esperando, ¿tienes algo más? Está muy Mira, bueno lo todo lo estuve. que has mencionado. Mira, pero es que puedo seguirlo, pero es cuestiones de tiempo, ¿no? Es No, decir, no. Puedes eh, mencionar dos más, tenemos tiempo. bueno, es que, ¿qué te puedo decir yo? Es que decir, cuando hacemos los informes, nuestros informes son muy particulares, porque ¿qué hacemos? No existe, como no hay información científica, la caída de las capacidades de investigación de las universidades es brutal. Entonces, mire, ya no hay conocimiento. De hecho, no hay, por ejemplo, para darte un caso particular, no hay ningún trabajo hecho en Venezuela sobre contaminación de mercurio después del año 2021.
Ninguno. Entonces, ajá, igual en cualquier caso, no estamos hablando de todos los casos. Es decir, ¿quiénes están trabajando con deforestación? Bueno, haciendo estimaciones de satélite, porque entrarle al sitio es muy difícil, pero el resto de los temas no se están trabajando. ¿Y cómo hacemos nosotros? Tratar de combinar la, la idea particular de la investigación disponible con testimonio. En el caso de Mercurio, hicimos encuestas con especialistas, pero lo mezclamos con testimonios de personas en el sitio y testimonio periodístico, para el cual hemos tenido que hasta especializarnos en el tema, es decir, cómo entender cuál es el buen periodismo, la buena comunicación, sacar las personas que simplemente repiten los mensajes que vienen del gobierno y ver aquellos que hacen investigación. Eso es un número muy pequeño. Tengo frente a mí una de las mejores. Eh, pero poder entender qué es lo que está sucediendo es más que ciencia, porque el tema nunca es ambiental, es socioambiental y político. Si no, si tú cortas y dices solo lo ambiental, y conozco gente que hace así, solo ambiental, nunca puedes entender un rompecabezas tan complejo como es la Amazonía venezolana, hasta que entiende que es un tema ambiental, social y político en simultáneo. Entonces, Alejandro, ¿qué podemos hacer? Podemos entender cómo es comunidades en distintas partes de la Amazonía. Y fíjense, la gente, y usted lo debe conocer muy bien, del el Instituto Prensa y Sociedad, el instituto- el- han hecho un trabajo en el cual salió el concepto de ciertos informativos o comunicacionales, no me acuerdo bien, en el cual, por supuesto, el Estado Amazonas, si quitamos lo poquito que se hace en Puerto Ayacucho, del resto prácticamente no hay nada. Prácticamente no hay nada. Y entiendo por qué no hay nada, yo lo sé. Yo conozco gente que intenta bajar hacia el sur y esto es enormemente difícil, peligroso y costoso. Y donde más han trabajado en el estado Bolívar es en los alrededores del Callao y hacia el sur, ¿no? Los municipios del Callao y Sifontes. Pero, ¿qué pasa en el resto? ¿Qué está pasando en este momento, eh, María de los Ángeles? ¿Qué está pasando ahorita en Canaima? Ahorita, no sabemos. sí. Alejandro, tengo una duda y no es que quiera que acá nos deprimamos, ¿no? Entre periodistas y tú que representas a esta organización, pero quería saber, ¿no? Considerando ese trabajo sostenido que tienen ya desde hace unos cuantos años. ¿Qué tipo de impacto han tenido sus informes? ¿Han tenido algún tipo de eco? ¿Ustedes han recibido alguna llamada de algún tomador de decisión para hacerles consultas sobre sus informes? Y esa duda es porque, bueno, sabemos desde el periodismo el poco impacto que pueden tener nuestras piezas y no por eso, y también siempre insistimos en ese punto, no por eso dejamos de hacerlo. Sabemos No, que tenemos que seguir haciéndolo porque es un trabajo importante de ujú. documentación, pero me pregunto en el caso de ustedes, ¿qué impacto o qué repercusiones han tenido sus publicaciones? Desde la primera parte de tu pregunta, la respuesta es simple y corta. No. Eh, no, ninguno. Es decir, no hay nadie que se interese porque es parte de las estrategias de gobierno e ignorar. Pero fíjense, vamos a dar un caso que no tiene que ver en la Amazonía. Ahorita, recientemente, Armando.info puso el ojo sobre la zona del semiárido larense y focalizó sobre la situación de la extracción de carbón ahí. Ya eso no es un tema nuevo, es un tema que lleva años discutiéndose, presentándose en medios de comunicación. Eso hizo mover al menos al ministro de Ecosocialismo. No, ese impacto relativamente, quizás no tenga un impacto realmente, pero es un movimiento. Pero para mí, documentar es tan importante. Documentar es el elemento que nos va a permitir en algún momento hacer justicia a los pueblos que están sufriendo. La manera en que nos va a permitir poder desarrollar, porque en un momento dado, cuando, como me dijo Clavel, hubiera una transición en algún futuro, quién sabe cuándo, pudiera haber esa transición. Las personas que lleguen a hacer la transición y decir, ¿y ahora cómo es la cosa? Si no hay
un mínimo de documentación que permita al menos iniciar proceso. Mira, no es posible hacer nada. Es un trabajo extraordinario y es un trabajo, además, lo quiero decir en palabra de un poeta canadiense, Leonard Cohen, poeta y cantante, murió hace relativamente poco tiempo, el cual decía, toquen todas las campanas que se puedan tocar porque hay grietas en el muro y por ahí entra la luz. Tenemos que tocar todas las campanas, todas. Y eso es lo hago con optimismo, no lo hago deprimiéndome, porque necesitamos tener esa capacidad. Cada vez que un periodista dice, no voy a aceptar simplemente una información que me llegó, una nota de prensa, sino que voy a averiguar un poquito más, está haciendo una grieta en la pared. Y yo profundamente, y de hecho, en los últimos 2 años, Clima 21 ya puedo decir que que es una organización que tiene un tema comunicacional interno importante. O sea, hicimos becas, ahorita estamos trabajando en cambio climático para no montarnos sobre ustedes, pero es decir, cada vez para nosotros es más importante el tema comunicacional porque es donde hay gente maravillosa haciendo cosas maravillosas y no deprimiéndose, luchando, yendo hacia adelante. Y en eso de abrir grietas y de documentar y de hacer memoria histórica, que es parte también de nuestra misión y que te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros, alentando a muchos colegas que están acá conectados, que, bueno, que están buscando ideas, están buscando maneras de continuar haciendo el trabajo que sabemos que tiene que hacerse. Pues lanzamos la incubadora de historias amazónicas, les ponemos por allí el link en el chat, em, que tiene un espacio para concretarse de 2 meses, para reportear y publicar una historia en cualquier formato. Y lo hemos dejado así bastante abierto, sabiendo precisamente que lo importante en este momento es documentar. Y pueden participar periodistas, fotoperiodistas, audiovisualistas o alianzas de periodistas y fotoperiodistas. Eh, es un, idealmente es un tema que para quienes lo propongan, que es un tema que ya le han hecho seguimiento y que siempre queda como cuando uno está trabajando un tema, siempre quedan como algunas líneas que desea continuar. Y pensamos que podría ser un tema que requiere seguimiento de parte de quien lo proponga, porque bueno, lo que estamos dando, conseguimos dar un aporte eh, monetario de $400, que sabemos que no compensa la totalidad del trabajo periodístico y lo que implica trabajar en la Amazonía, pero que puede servir para alguien que ya tenga una prereportería adelantada y que necesite como un impulso final para terminar esa historia. Y lo digo en términos de factibilidad. Y estamos buscando historias de delitos ambientales, de economías ilícitas en la Amazonía venezolana, también de historias de soluciones, que es un aspecto del que hablaremos y que María Los Ángeles va a hablar más adelante sobre estos talleres, estos workshops que tenemos preparados para los próximos meses, para este mes y para el mes de abril. Pueblos indígenas, violación de derechos humanos, pérdida de identidad, amenaza a los territorios, consecuencias asociadas a la depredación minera, también el impacto del cambio climático en la Amazonía, historias de soluciones, como ya dije, y futuro del desarrollo industrial y su intersección con la Amazonía, porque antes teníamos una cobertura muy amplia de lo que significaba la zona industrial de Guayana o el proyecto Guayana. Y es un tema que no está agotado y que hoy más que nunca también requiere como continuar. ¿Qué va a pasar en unos 5 años con el proyecto de desarrollo industrial o de las empresas básicas ligadas al extractivismo? Como parte de la Corporación Venezolana de Guayana. También generar conversación en torno a eso y también a los objetivos de desarrollo y su intersección con la Amazonía venezolana. En este link, allí pueden encontrar la convocatoria que va a cerrar el 28 de febrero, no, que serán anunciadas el 28 de febrero y que va a cerrar el 23 de febrero de 2025, es decir, prontito el próximo domingo. Y ahí también está el link del formulario de postulación, que también lo vamos a dar acá en el chat, o ya para, para quienes quieran postular.
También sirve, a veces nos ha funcionado, si ya tienes como un financiamiento aprobado o alguien te está apoyando, Clima 21 o cualquier otra organización, y necesitas como un aporte adicional para continuar y para terminar el proyecto, también puede servir para eso. Sí, lo más importante y vamos a considerar es la viabilidad de su propuesta. Si es algo que ya tiene, digamos, un adelanto en investigación, pues es sumamente pertinente porque el tiempo que tenemos para esta mentoría y, digamos, este soporte financiero es de 2 meses. Entonces, es importante también señalar que vamos a aceptar distintos formatos. Puede ser fotoreportaje. Puede ser, digamos, entrevista en profundidad, puede ser reportaje en profundidad. Ustedes presenten sus opciones y nosotros vamos a estar allí verificando sus propuestas hasta el 23 de febrero. Y de esas propuestas que ustedes envíen, vamos a escoger 5 historias periodísticas. Entonces, bueno, hasta este punto, antes de anunciarles el resto de lo que tenemos en la incubadora, me gustaría saber si tienen preguntas. Por allí veo que Edwin tiene la manito levantada. Edwin, adelante. Buenas tardes, tengan todos. Muy interesante el tema. Quisiera decir que yo no soy periodista, yo soy profesor de ingeniería, ¿ok? Pero tuve el privilegio de vivir 15 años en Pijiguao, eso es el Amazonas, territorialmente. Llama la atención fuertemente lo que dice el profesor Alejandro Álvarez, y en lo particular, eh, yo le preguntaría, ¿no? Sin sonar fea la pregunta, se le ha preguntado a los indígenas, porque yo sí le he preguntado a varios indígenas de Amazonas, principalmente donde está la mina de coltan, y ellos no están muy de acuerdo con ese punto de vista, porque ellos básicamente dicen, ¿y de qué vamos a vivir? Entonces, yo estoy aquí por un hecho, ¿no? Yo estoy terminando mi tesis doctoral, y yo lo que estoy intentando es, intenté diseñar un modelo matemático para el costo de la energía. Y haciendo eso me encuentro con un fenómeno que es poco estudiado en Venezuela, pero que ustedes con la parte social, la parte ambiental, creo que tienen que correlacionar, porque a nivel mundial se estudia de esa manera. El término se llama pobreza energética. En el año 77, el presidente López dijo una frase que me quedó marcada, la usan mucho los políticos, que dice, muchos países se han desarrollado sin petróleo, pero ninguno se ha desarrollado sin electricidad. El estado de Amazonas tiene un índice de consumo, un índice de servicio eléctrico muy bajo, no llega al 9%. El servicio eléctrico en el estado de Amazonas solo llega hasta Puerto Ayacucho. De Puerto Ayacucho para abajo no hay línea eléctrica, no están conectados al sistema eléctrico nacional. Y eso trae un fenómeno social muy fuerte. Es que yo siempre dije, cuando tuve el privilegio de estar en Puerto Ayacucho, muchas veces, y decía, ¿y de qué vivía esta gente? Yo nunca entendí de qué vivía. Es verdad lo que se dicen, o sea, si a uno le dan un trancazo y abre los ojos y aparece en el tobogán de la selva y dice yo estoy en el paraíso, porque eso es indescriptible. Yo sé que hay mucha referencia a lo que es el Amazonas, hacia la Gran Sabana, pero hay muy poca referencia hacia el Amazonas, hacia lo que es nuestro Amazonas, pues, porque es muy difícil, o sea, ahí es impresionante. Por ejemplo, yo me postulé para esto, aunque no soy periodista, repito. Y yo estoy intentando buscar una referencia que tengo de la generación del servicio eléctrico en La Esmeralda. Si alguien sabe qué es La Esmeralda es el último municipio de Venezuela, pegado al Alto Orinoco. Y me impresiona que documentación oficial dice que ahí está incrementándose las plantas eléctricas. Yo, "Ey, ¿qué es esto? Si ahí no hay nada, ni población. Hasta la población ha subido". Y yo, oye, pero aquí pasó algo. ¿Qué pasa? La minería. Y no solamente es la minería del oro. Les recuerdo, sin ser geólogo, que hay fuerte información de que la mina del coltan, la parte superficial se agotó, lo que aquí sigue es estaño. Pero a nivel geológico, sin ser meterme en temas que no soy especialista, hay que determinar qué hay debajo del estaño, porque tampoco he visto, como dice el profesor, ninguna documentación de qué pasa, porque eso sí lo vi yo, de los indios que estaban trabajando en el coltan, cómo les salen unas manchas negras en la espalda. Y eso no hay información. Las manchas negras son porque ahí abajo hay algo radioactivo. Dicen que es uranio.
Entonces hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, los rusos quieren un terreno que es de una... Ok, bueno, entonces además de esta incubadora de historias amazónicas, hemos diseñado tres capacitaciones que van a ocurrir entre marzo y abril y que están conectadas con el sur de Venezuela, ¿ok? Son tres capacitaciones que hemos diseñado la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello. Les voy a hablar de cada una de manera rápida, pero también les vamos a compartir muy pronto por nuestras redes detalles sobre cada una de estas capacitaciones. Tenemos una primera capacitación sobre crisis climática y periodismo. Esta va a ser dictada por la profesora de la Universidad Simón Bolívar, Alicia Villamizar, y también vamos a contar en este taller con nuestra colega Clavel Rangel. Este primer workshop presencial es el viernes 7 de marzo y el sábado 8 de marzo. Luego vamos a tener un workshop titulado Amazonía Venezolana, donde vamos a explorar mucho más sobre ese antes del arco minero del Orinoco. Queremos entender y queremos que todos los colegas que estén en ejercicio entiendan lo que fue ese proyecto Guayana. Y cómo era considerada en ese momento la variable ambiental en ese desarrollo industrial, ¿no? Entonces queremos conocer todo lo que dio pie al desarrollo de las empresas básicas y a la concepción de Guayana como la alternativa económica no petrolera y cuáles eran las políticas ambientales de ese entonces. Y luego nos vamos a adentrar en todo lo que es el sur venezolano en términos de evolución geológica, de recursos hídricos, de ecosistemas, de pueblos indígenas. Y también vamos a tener en ese taller una sesión específica sobre legislación ambiental y figuras de protección. Ese workshop sobre Amazonía venezolana va a ser el viernes 14 y el sábado 15 de marzo. Y tenemos una última iniciativa que es un bootcamp de periodismo de datos y visualización que va a ser el 4 y 5 de abril, también en la UCAP Guayana, todos en la UCAP Guayana, y este va a ser dictado por la periodista especializada en datos y visualización, Catherine Penacchio, que seguramente alguno de ustedes conoce. En ese bootcamp vamos a aprender a crear bases de datos, a analizar bases de datos, a limpiarlas y a crear a partir de estas bases de datos visualizaciones de distintos tipos y en distintas plataformas. Y también vamos a, digamos, a nutrirnos de bases de datos vinculadas con ambiente y con crisis climática. Entonces son tres opciones de formación que estamos lanzando y nosotros, como parte de los organizadores de la red de periodistas, vamos a becar a 20 participantes, ¿ok? Por allí, por el chat, Clavel compartió el formulario para que ustedes se inscriban. Entonces, sepan que vamos a becar a 20 participantes y si ustedes se inscriben para los tres workshops y de repente no tienen beca, esto va a tener un costo de los tres workshops, $100. Otra vez va a ser presencial, pero estamos haciendo una pregunta allí en el formulario en caso de que alguno de ustedes tenga interés de asistir de manera virtual, vamos a considerar la modalidad híbrida en función de cuántas personas quieran asistir desde otra ciudad. Entonces, bueno, va a ser para nosotros además unos, digamos, tres fechas para reencontrarnos, para seguir reflexionando y para seguir buscando métodos para investigar y profundizar en este sur venezolano que es tan complejo, pero que definitivamente requiere mucha cobertura, es cada vez más urgente porque estos problemas se están profundizando y bueno, existe una política estatal de opacidad y bueno, acá estamos nosotros para hacer nuestro trabajo y para reforzar esas herramientas y esa comprensión que tenemos del sur de Venezuela para que la gente pueda conectar y pueda entender. Si alguno tiene alguna pregunta, pues ya sabe, levante la mano. Alejandro, para cerrar con optimismo, ya que te has confesado fan del periodismo venezolano, em, ¿qué, no sé, algún consejo para quienes están conectados acá y estén interesados en
Por ejemplo, hay quienes cubrían otros temas y ahora están intentando cubrir clima en Venezuela, cómo empezar, qué ofrece Clima 21 para ello, etcétera. Mira, lo primero, cuando comenzamos a entender de que necesitábamos el apoyo de los periodistas para nuestro trabajo, tuvimos que entender cómo estaba el periodismo en Venezuela. Hicimos un par de informes, uno sobre qué estaba, quién y qué estaba publicándose en temas de cambio climático. Ese es uno que con la revista SIC el año pasado, y este año, junto con la periodista Romina Suárez, hicimos uno sobre un año de noticias ambientales en el cual analizamos 500 y pico de noticias ambientales en un año de noticias ambientales. Es decir, donde lo primero que vemos es que hay un crecimiento del número de personas que están queriendo trabajar en temas de comunicación, del cambio climático y del ambiente en general. Dos, oye, hay un tema importante y duro. El número de medios en que se está publicando es enormemente pequeño. Tres, si quitamos a uno de ellos, que en este momento está publicando muy poco en temas ambientales, y prefiero no nombrarlo para no decir nada, está publicando poco en temas ambientales, quedaría escaso. Luego hay agujeros, no sabemos dónde está el ambiente en los llanos venezolanos. Ajá, pero entonces, ¿qué es lo que implica? Esos huecos hay que llenarlos, hay que ir con la pala y llenar esos huecos. Eso quiere decir que hay que trabajarlo, hay que trabajar. El tema ambiental es un tema complejo. Cuando uno de mis terrores en la época en que en el tema periodístico no me gustaba tanto era que llegara a un sitio y me dijera una periodista, ¿usted viene por el tema ambiental? Sí. ¿Usted qué me puede decir al respecto del ambiente? Wow. El tema ambiental no es un tema, son cientos de temas en temáticas y complejidades distintas, en complejidades distintas. Hay que formarse. Los periodistas, igual que ocurre en cualquier parte del mundo, un periodista en la fuente económica o en la fuente deportiva tiene que formarse en la tema ambiental, obviamente también, porque además es muy complejo, es muy complejo. Tiene que formarse. Luego, un periodista, para que vean que estoy hablando todo el tiempo, Gianfredi Gutiérrez, una vez dijo una frase que a mí me gustó y la invertí. Él dijo que a él le habían enseñado que para trabajar con los investigadores, lo mejor era mantener la distancia para poder trabajar con ellos con cierta objetividad. Pero él había descubierto personalmente que entre más amigos se hacía de los investigadores, la cosa era mejor. Yo me encontré dando la vuelta también. Ahora yo quiero ser amigo de los comunicadores. Quiero ser amigo de los comunicadores. Los comunicadores en Venezuela están en una situación fuerte, igual que estamos la gente de la organización de la sociedad civil. Entonces vamos a apoyarnos mutuamente. Es en el apoyo mutuo de la gente en las organizaciones de sociedad civil, en las universidades y en el comunicación. Incluso digo, alguna gente dentro de los organismos gubernamentales que están queriendo, están angustiados, están esto, y queremos trabajar todos juntos, porque trabajando juntos, la estrategia para los pequeños, llámese sardinita o llámese abejas, es hacerse enjambre o hacerse gran cantidad de peces. Necesitamos hacerlo, necesitamos combinar nuestras capacidades y seremos un poder. Gracias, Alejandro. Definitivamente hay muchísimas posibilidades de alianzas y colaboraciones entre el periodismo, las ONG, la academia. Y bueno, acá hay una pregunta de Vanessa para los tres. Dice, ¿cómo capear las dificultades para acceder a la información y protegerse de los peligros asociados a la investigación en estas zonas? ¿Qué recomendaciones tienen desde su experiencia? Me gustaría que empezaras tú, Alejandro. Bueno, lo primero es lo voy a decir es mi enfoque, no necesariamente ese enfoque sea el correcto para todos los casos. Nosotros hemos trabajado siempre desde un enfoque a partir es investigación a partir de hechos, nunca de opiniones, nunca de comunicar nuestra disgusto o molestia. Los hechos hablan por sí solos. Si uno dice, en esta situación está ocurriendo, hay mercurio, eso ya habla por sí solo porque cuando uno va a la legislación no debería haber mercurio en ese sitio. No debería haber mercurio. Y desde el punto de vista de derechos humanos ambientales o todos los derechos humanos, ese hay un solo responsable, el Estado.
el Estado. Entonces no necesitamos ir más allá. Eso es el primero, mantenerse apegado a los hechos. Segundo, que los hechos sean lo más verificables, lo más fidedignos posibles dentro de toda la dificultad. Y tercero, yo diría, hay que aprender a surfear. Y eso lo debe saber todo persona, sea investigador, comunicador de esto, aprender a surfear, porque tenemos que oír, aprender a salir de nuestras cajas, de lo que nos enseñaron, para oír otra gente, para eso tenemos que surfear entre distintas cosas, y de repente uno oye, ah, mira, pero es que tú no habías oído de que hay un documento que fue hecho en tal momento, ay, cónchale. O, pero para eso tenemos que estar en contacto mutuo. Pero es que tú no sabes. Así a mí me llegó, María Los Ángeles, a mí me llegó por los caminos verdes un documento hecho por el Ministerio de Salud sobre mercurio en Canaima. Ok. Ah, ok, hay que Así que, verificar. pero eso tiene que ver, saber hacer contacto, organizarse, hablar con gente, decir y ser lo que me dijeron alguna vez, ser una ladilla creativa. Es decir, todo el tiempo, con el tiempo, el tema, hasta que usted, ah, ese tema es el de Alejandro, o ese es el tema de María de los Ángeles, o el tema de Clavel, ¿ves? Ok, Así como ok, a una de las periodistas que está oyendo, que trabaja como investigadora social del Clima 21, que ya todo el mundo sabe cuál es su tema. Ujú. No la sí. nombro para que después no me diga que la estoy descubriendo. ¿A quién te refieres? ¿Ah? Todos sabemos de quién te refieres. Estoy mirando disimuladamente. Eh, Sí. Clavel, ¿recomendaciones de tu parte? de mi parte, creo que trabajar en colaboración y a veces en colaboración, no solo como la colaboración entre periodistas, sino también con las comunidades. Y Ujú, obviamente estar dentro de las comunidades de manera ujú, activa, no solo activamente buscando información, sino estando con ellas, que eso es un principio que todos sabemos. Quizás lo costoso que es ahora recorrer ciertas partes de Venezuela y estar allí es quizás la dificultad, pero en términos de seguridad, pues tener como ampliar o tener comunicación constante con esas fuentes y de ahí analizar, hacer eso que María Los Ángeles puede hablar mejor de esto, pero hacer esa evaluación de riesgos para cada situación y para cada mes ensayarla, porque la situación del control político, armado en algunas circunstancias, cambia muchas veces cada cierto mes. Entonces ujú. hay que tener Así como es. el oído muy afinado para eso. Sí, yo completaría con, bueno, no desistir, ¿no? Ciertamente estamos en desiertos informativos, ciertamente existen todas las estructuras y todas las intenciones para que no consigamos y accedamos a información, pero siempre existe un camino para conseguir la información y como periodistas tenemos entonces que buscar métodos para levantar esa información. Yo recuerdo, por ejemplo, quisiera traer ese ejemplo. En 2019 hicimos un trabajo que se llamó Fosas del Silencio, que tenía que ver con desaparecidos en contextos mineros. Pudiéramos pensar hoy en día que ese es un tema, bueno, o sea, no es como México, ¿no? Podríamos tal vez compararlo con la deforestación cuando pensamos en Venezuela y en el resto de la región. Y con los desaparecidos pasa igual, ¿no? Tenemos en el sur de Venezuela un territorio totalmente fragmentado, con posicionamiento de grupos armados y hay desaparecidos en contextos mineros. No hay bases de datos de eso, no hay cuerpos de seguridad que lo investiguen o que siquiera escuchen a las víctimas, a los familiares de las víctimas, sus denuncias para buscar. Y nosotros entonces, ¿qué hicimos? Bueno, levantamos una base de datos propia sobre desaparecidos en contextos mineros. Hicimos formularios para que las personas por redes sociales pudieran dar sus denuncias, verificamos cada una de esas denuncias. Aún así, no dejamos de recurrir a esos organismos policiales que hay en el sur de Venezuela. Para poder, bueno, tener todas las voces y todas las partes y, digamos, una investigación blindada. Entonces, eso por ese lado, buscar métodos, construir métodos con colegas para levantar información. Y lo otro es lo que mencionaba Clavel, en un territorio que es totalmente hostil,
La seguridad tiene que estar en el primer lugar de la planificación y debemos hacer gestión de riesgo, debemos construir protocolos de seguridad. Nosotros en la red desde el año pasado hemos estado insistiendo muchísimo en este punto, hemos diseñado talleres que tienen que ver específicamente con protocolos de seguridad y si alguno de ustedes en algún punto tiene dudas sobre cómo hacer su protocolo de seguridad, sobre cuáles son los riesgos que hay en un territorio en el sur de Venezuela, cuenten con nosotras para ayudarlos a hacer esos protocolos y esa gestión de riesgo, porque hay peligros, definitivamente hay peligros, pero tenemos también cómo minimizarlos. Tenemos alternativas para mitigar de alguna manera esos riesgos y tiene que estar siempre en el primer lugar de la planificación. Bueno, ¿alguna otra Como pregunta? dijo Alejandro, un ladilla creativo. Exacto, sí, exacto. Sí, la creatividad definitivamente es clave en estos casos. Ok, si tienen preguntas sobre la incubadora o sobre los talleres, ya estamos cerrando. Si no tienen dudas, esperamos que al salir de acá corran a llenar el formulario de los talleres y también a trabajar en sus propuestas, porque ya saben que vamos a estar recibiéndolas hasta este domingo. Y si no es una idea específicamente para esta oportunidad o en otra ocasión, pues tienen el correo electrónico de la red o este correo que les llegó, donde a todo a través de las redes sociales que estamos, creo que no puse el correo de la red aquí, es periodistas, em, para posibles alianzas, porque a veces tenemos como ideas que están en construcción y saber qué estamos haciendo cada uno nos ayuda también a saber, esta idea se puede desarrollar con tal persona eh, que tiene tiempo queriendo trabajar este tema. Entonces, combinamos metodologías para eso. Gracias, Rosmina. Esperamos invitarte muy pronto a Guayana, Eso es, a dictar un taller. a la que pronto lo Esperamos podamos con concretar. Un abrazo a todos. Feliz tarde, muchísimas feliz gracias. noche. No, muchísimas gracias por participar, Gracias. y disposición y Saludos. ideas. Muchísimas gracias. Adiós. Para mí fue un honor estar con ustedes. No, un honor para nosotros, Alejandro. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Adiós. Gracias, todo lindo. Gracias.